Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenido a Charlando de Minas. En el episodio anterior vimos por qué invertir en el mundo de las materias primas y cómo invirtiendo en el momento adecuado del ciclo económico de los recursos naturales pueden generar grandes retornos a dicha inversión. En este episodio hablaremos de las diferentes etapas de las minas y en qué momentos es más interesante invertir en ellas. Invertir combinando una tendencia positiva del ciclo de la materia prima con una de las etapas clave de la mina es la mejor manera para minimizar riesgos y maximizar beneficios de nuestra inversión. Empezaremos comentando las diferentes etapas de la vida de las minas. Cuando un proyecto minero es concebido, lo primero que debe hacer la dirección es empezar un proyecto exploratorio. La idea de este proyecto consiste en encontrar muestras geológicamente interesantes de la superficie y realizar diferentes tests para evaluar dónde se deberían realizar las perforaciones en el terreno. El geólogo deberá recoger toda la información en la superficie y encontrar evidencias de alteraciones en la roca. El geólogo buscará minerales, evidencia de fluidos ricos en metales y registrará posibles venas y su distribución. Los diferentes ensayos realizados por el equipo de geólogos permitirán delimitar las áreas de mineralización y aumentar las posibilidades de encontrar un depósito. Esta es una parte muy importante, ya que la empresa necesita priorizar las perforaciones y unos malos resultados iniciales pueden hacer decrecer la confianza en el proyecto. Dentro de estos análisis preliminares encontramos los ensayos geofísicos, donde se recogen información sobre las propiedades físicas de la roca y sedimentos. Los ensayos geofísicos permiten explorar el campo magnético, electromagnético, radiométrico y gravitatorio para detectar respuestas en el terreno que pueden indicar la presencia de un depósito mineral y crear un mapa de la estructura del mismo. Otro tipo de análisis son los análisis químicos, que permiten saber la proporción de muestras metálicas y no metálicas de la muestra. Las muestras pueden ser recogidas de la superficie o de perforaciones. En estas categorías hay muchos análisis y se pueden realizar diferentes procedimientos a la roca, incluyendo su digestión ácida, para analizar la presencia de metales. En estos ensayos no solo se analizan las piedras, sino también la tierra para buscar vegetación, agua y trazas de metales que pueden indicar la presencia de un depósito en la zona. Para realizar estos análisis se necesitan recoger muestras y realizar perforaciones iniciales, intentando con estos demostrar un concepto geológico y probar de forma irrefutable la presencia de mineralización en la zona. Una vez realizadas las perforaciones iniciales, el equipo deberá seguir realizando estudios para permitir definir el tipo, el tamaño, la cantidad y la calidad del depósito mineral. En esta etapa exploratoria y de definición del depósito mineral puede durar varios años. Estas perforaciones iniciales permiten hacer una primera evaluación de si el proyecto será económicamente viable. En este punto son clave tanto la zona de exploración como tener un equipo geólogo potente para descubrir el yacimiento mineral. Con los resultados obtenidos, normalmente ya no se habla de etapa exploratoria, sino etapa de descubierta o de planificación, ya que en dicha etapa tenemos una idea real del tamaño y la calidad del depósito, y es probablemente la etapa donde el depósito recibe una mayor atención mediática. Es en esta etapa donde se deben realizar diferentes planes teniendo en cuenta las variables que pueden ocurrir en el transcurso del desarrollo de la mina. En esta etapa se tienen que tener en cuenta la seguridad, el impacto ambiental y la viabilidad económica del proyecto. Es en esta etapa donde se suelen definir las reservas del proyecto y se podrá realizar diferentes estudios de viabilidad donde la compañía debe definir el proyecto técnico y el proyecto económico.
Estos estudios deben permitir elucidar los costes del montaje y operaciones de la futura mina y probar que las reservas minerales encontradas en los precios esperados de la materia prima a extraer justifican la realización del proyecto. Dentro de los estudios económicos de viabilidad nos encontramos con el primero, que es el PEA, que es el Estudio Económico Preliminar, donde nos permite obtener una evaluación preliminar del proyecto minero. Este estudio no es válido para tomar una decisión sobre si las reservas hacen el proyecto económicamente viable. Luego nos encontramos con el estudio de previabilidad. Es un paso intermedio donde se evalúa la viabilidad económica y técnica del proyecto. Este es un paso crítico para desarrollar el proyecto y el mínimo requisito para aumentar las reservas minables del proyecto. El siguiente paso es el estudio de viabilidad, donde es un estudio mucho más completo y detallado y donde se evalúan en detalle los apartados técnicos y económicos del proyecto a desarrollar. Finalmente, el estudio de viabilidad bancario, también conocido como estudio de viabilidad definitivo. Es el estudio final que sirve para tomar una decisión sobre el proyecto, sobre su viabilidad y para obtener financiación sobre el proyecto. Durante esta etapa de planificación, la compañía deberá aplicar por permisos de explotación minera con los órganos correspondientes. Este proceso puede ser más o menos complicado dependiendo de la zona en la que se encuentre y las regulaciones de cada país o estado. También observaréis que muchas empresas mineras participan en proyectos benéficos para la comunidad. De esta manera, ayudan a reducir el rechazo de la comunidad por el proyecto, facilitando la obtención de permisos. Conseguir los permisos y los diferentes estudios de viabilidad pueden tardar varios años, mientras la empresa sigue gastando millones de dólares en exploración, estudios, investigaciones y salarios. Sin embargo, estos estudios son clave, ya no solo para demostrar a los inversores la viabilidad del proyecto o que pueden compararse con otros proyectos, sino porque es la manera de demostrar el valor de la reserva mineral y poder acudir al banco por financiación para construir la mina. Si los permisos son concedidos y se consigue financiación, en estos momentos pasamos a encontrar un proyecto de desarrollo para la construcción de una mina. Esta parte del proyecto es altamente complicada, ya que es un proyecto técnico de alta envergadura. Estamos hablando no únicamente de la mina per se, sino de toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento: electricidad, agua, carreteras, transporte, planta de procesado o dónde se quedarán los trabajadores mientras trabajen en la mina. Tenemos que pensar que normalmente las exploraciones mineras se encuentran en sitios aislados, por lo tanto, la parte de infraestructura es muy importante. Un equipo directivo con experiencia en este tipo de proyectos puede ser de gran ayuda para superar los diferentes obstáculos técnicos y de permisos que se pueden encontrar en esta etapa del proyecto. Imprevistos o retrasos en las diferentes etapas de construcción y desarrollo pueden requerir un aumento de presupuesto y tener que aumentar la deuda vía préstamos o dilución del accionariado. Si el equipo directivo no es capaz de sobreponerse a los diferentes problemas, el proyecto puede terminar aquí. Hay compañías mineras grandes que prefieren comprar junior en lugar de explorar por ellas mismas. Es en esta etapa donde estas grandes mineras muestran interés por estos proyectos. No sería fuera de lo común que alguno de estos proyectos, en esta etapa, fueran adquiridos por grandes empresas. Sin embargo, en un curso normal, si todo va bien, la mina llegará a un momento que se construirá y pasaremos a una etapa de preproducción, para luego llegar a una etapa de producción que puede extenderse durante varios años. En esta etapa, el mineral es extraído, procesado y refinado, y los residuos son tratados para minimizar el impacto ambiental. Normalmente las empresas que empiezan a producir lo hacen a cierto ritmo y pasado un tiempo suele aumentar la producción. Esto puede ser debido a pequeñas mejoras en la etapa productiva durante la vida de la mina que permiten reducir el coste total aumentando la capacidad productora. O también puede ser que
Aumentando el valor de la materia prima, la empresa prefiere aumentar la producción, aunque implique un sobrecoste, ya que el mayor precio de la venta lo compensa. En esta etapa, la compañía puede seguir explorando para aumentar sus reservas minerales y aumentar la vida de la mina. Estas son empresas muy interesantes, ya que si las exploraciones son suficientemente importantes, seguirá incrementando el valor de la compañía. Una vez terminadas las reservas minerales económicamente viables, la mina se cierra. Una vez tenemos claro el ciclo de la mina, desde su etapa exploratoria hasta su cierre, debemos entender cuáles son las etapas que puede haber un cambio en el valor del activo, y estas se describen en la curva de Lassonde. El primer punto de interés es las primeras etapas de exploración. En estos momentos, si invertimos en dicho proyecto, estamos comprando la creencia de que el equipo encontrará un yacimiento mineral en el terreno. Normalmente en estos casos, que se realicen exploraciones en la área geográfica concreta donde históricamente se han encontrado anomalías geológicas o que el equipo directivo haya sido exitoso en otros problemas exploratorios, da cierta confianza de que el proyecto puede evolucionar favorablemente. Esta es una apuesta puramente especulativa y la más arriesgada sin duda, ya que literalmente estamos invirtiendo en una empresa que no tiene nada en la mano. Esto implica que los cambios de cotización en la valoración de la empresa serán enormes si estas perforaciones iniciales consiguen dar con algunas reservas mineral que puedan indicar una posible viabilidad del proyecto. Normalmente, el interés de los inversores irá en aumento mientras los resultados de las perforaciones siguen demostrando la viabilidad del proyecto. Aunque, de la misma manera, pero en sentido opuesto, si alguna de estas perforaciones da un resultado mediocre o pone en duda la viabilidad del proyecto, se producirá un desplome en la acción. Para que hagáis una idea de lo arriesgado que es invertir en exploración minera, desde 1955 hasta 1978, un total de más de 1.600 millones de dólares de la época fueron invertidos en exploración y se descubrieron miles de yacimientos minerales. Sin embargo, solo 43 de estos fueron considerados económicamente viables y un número aún menor fueron finalmente desarrollados. Por esto, en estas etapas tempranas de la exploración es recomendable invertir en equipos que han sido exitosos previamente y que estén fuertemente invertidos en la empresa y que estén desarrollando un producto en una jurisdicción que históricamente haya dado yacimientos minerales y que sea amigable con la industria minera. Lo que estamos buscando como inversor es un equipo directivo que se haga rico a través de sus acciones y opciones de la empresa, pero no con su salario, que estén motivados en encontrar el mineral y en desarrollar el proyecto para subir su cotización en bolsa. Porque si hay un flujo continuo de noticias, esto implica un flujo de resultados positivos en las perforaciones. Estas noticias atraen a nuevos inversores y la empresa puede multiplicar su valor en bolsa. Las multiplicaciones del activo va a depender de la cantidad y la calidad observada del depósito y del precio de la materia prima en cuestión. Sin embargo, llegará un momento que el precio tenderá a estar sobreinflado, ya que realmente es un valor puramente especulativo sobre un activo que está bajo tierra y que aún no puede ser extraído y que aún no se ha confirmado su viabilidad. Con el paso del tiempo y una vez hayamos dejado de lado esta etapa más exploratoria y pasamos a un estado de descubrimiento, los especuladores iniciales reducirán o venderán sus posiciones con grandes ganancias. Otros inversores serán conscientes de que falta mucho tiempo para que la mina se construya y entre en proceso de producción, y perderán interés en la historia o pensarán que el coste de oportunidad que supone mantener su inversión varios años en esta empresa no merece la pena y recogerán beneficios para buscar nuevas oportunidades de inversión. Esto provocará que el precio de la acción decaiga y debido a que no habrá un flujo seguido de noticias que afecten positivamente a la empresa a corto plazo, no habrá un incremento de la atención por parte de los inversores.
Este periodo se llama periodo de orfandad, ya que pueden tardar varios años en que el precio de la acción esté deprimido. Además, el periodo de desarrollo es un periodo complicado, con una inversión muy elevada, que puede llevar a la necesidad de obtener más financiación a costa de diluir las acciones. Para esto es importante recoger beneficios durante la etapa especulativa anterior, ya que los inversores atrapados en este periodo pueden tardar años en volver a subir la cotización. En las acciones más especulativas es importante tener una buena salida. A cierto punto, vender parte de las acciones para reducir el riesgo o vender suficiente para recuperar la cantidad inicial invertida. Si usted recupera la cantidad inicial, básicamente está invirtiendo gratis en una acción y eso quita todo el riesgo a los resultados exploratorios posteriores, ya que no pierde dinero, pero sigue teniendo un gran potencial hacia arriba. Otro escenario que suele suceder es que si el precio de la materia prima sube y está en tendencia alcista, los exploradores suelen incrementar el precio, no porque hayan descubierto un nuevo yacimiento mineral o porque hayan obtenido unas perforaciones con unos buenos resultados, sino por el teórico valor potencial del metal que aún tienen que descubrir. En este sentido, si una exploradora con un buen equipo y un buen plan de marketing en un mercado alcista puede multiplicar perfectamente su valor sin ningún descubrimiento, simplemente por el potencial del proyecto de un sector al alza respaldado por un buen equipo de personas. Esto también sucede con las grandes mineras. Normalmente las empresas grandes mineras están especializadas en un metal y por lo tanto tienen una elevada producción y reservas de ese metal en concreto. En una tendencia alcista de la materia prima, estas empresas atraen mucho capital, ya que son empresas grandes con un riesgo mínimo y que al estar respaldadas mayoritariamente por la especialización de una materia prima, el incremento de este precio de esta materia prima implica una gran subida de beneficios. Estas empresas subirán al poder atraer capital, pero difícilmente van a multiplicar su valor en la bolsa, como se lo harán otras empresas en etapas más tempranas o menos desarrolladas. El próximo punto de interés para invertir es al final de la etapa de desarrollo, justo cuando la compañía va a entrar en producción. Aunque siempre hay riesgo, en este punto de inversión es mucho más segura que las exploradoras, ya que se tiene una información concreta del proyecto y el inversor puede determinar el valor y el potencial de la empresa. Normalmente después de caer durante la etapa de desarrollo, la cotización se mantiene plana. Esto ocurre hasta unos meses antes de entrar en producción. Durante este periodo, la empresa está cotizando por debajo de su valor de las reservas de metal y no cotiza en el precio ninguno de los crecimientos futuros de la empresa. En este momento que entra en producción, la cosa cambia y múltiples inversores institucionales entrarán en la empresa, empujando el valor al alza, y en su precio se refleja no solo la producción actual y sus reservas, sino sus planes de futuro y proyecciones. No os equivoquéis, múltiples cosas pueden seguir saliendo mal. Los costes pueden aumentar significativamente, puede haber problemas técnicos o de permisos de último momento y la producción proyectada puede ser pospuesta y nuestra inversión atrapada. Pero es una situación mucho más segura debido a que toda la información la tenemos disponible. Invertir en compañías cerca de producción con una materia prima en tendencia alcista puede hacer multiplicar la inversión por varios múltiplos fácilmente. Otro punto interesante a la hora de invertir es buscar compañías que sean productores pequeños, pero que estén cerca de pasar a ser productores medios. Los productores pequeños dependen fuertemente del precio de la materia prima en concreto que producen, ya que tienen menos ingresos. Pero cuando estas compañías se convierten en productores intermedios, su valoración sube, ya que se reduce significativamente el riesgo de inversión y podían producir más capital siendo capaces de sobreponerse a imprevistos o pudiendo realizar planes de expansión o exploración, y son menos dependientes a las fluctuaciones del activo. Si aquí sumamos que están en una tendencia positiva en el ciclo de la materia prima, la valoración de la empresa se puede multiplicar por varias veces.
Para encontrar productores pequeños, debemos buscar compañías con una capitalización de mercado por debajo de los 300 millones de dólares o con una producción no superior a las 8.000 onzas de oro o 3 millones de onzas de plata al año. Invertir en empresas que estén a punto de dar un salto de aumento de producción, con un buen equipo directivo, con una estructura accionarial pequeña, en una jurisdicción segura y en el momento adecuado del ciclo de la materia prima, reducen significativamente el riesgo de la inversión, manteniendo un gran potencial de inversión. Ya para terminar, hemos repasado los 3 puntos más interesantes de inversión durante el ciclo de una mina. Estos puntos son las etapas iniciales de exploración, en las etapas de desarrollo, cuando está a punto de pasar a producir y cuando un productor pequeño pasa a ser productor medio. Estos puntos van reduciendo el peligro al tener más información y menos incertidumbre en el proyecto. Saber identificar estos momentos junto con el ciclo económico de la materia prima nos ayudará a decidir nuestra inversión. Recoger beneficios en cada de estas etapas es recomendable para no quedarnos atrapados en una zona de menor interés para los inversores. Estos puntos descritos hay un claro aumento en el valor de la empresa y por lo tanto invertir en ellas es independiente del valor de la materia prima, ya que será un acierto, pero si conseguimos combinar los dos, el aumento será sinérgico. Miraremos siempre de invertir en el fondo del ciclo de la materia prima o al inicio de su recuperación, para que los proyectos puedan beneficiarse de la atracción de capital, porque si invertimos en una exploradora en el máximo auge de la materia prima y empieza el declive durante la exploración, puede que la empresa no pueda encontrar financiación y tenga que terminar el proyecto. Es importante visualizar el capital que tienen para los proyectos, cuáles son los costes y qué valor de materia prima necesitan para poder tener beneficios. Si invertimos en un desarrollador o productor pequeño, este debe tener suficiente capital para terminar la mina o unos costes de producción bajos para permitir tener beneficios mientras esperamos que el ciclo del metal empiece a ser positivo. La inversión en metales es una inversión que puede requerir paciencia y ver que tu activo pierde un 20, un 30 o un 50% de valor, ya que se encuentra en una etapa baja del ciclo de la materia. Pero hay pocos sectores donde se pueda multiplicar de forma tan cíclica la inversión inicial. Recordad que este es un sector altamente volátil. Uno tiene que tener claro que no puede invertir el dinero que no esté dispuesto a perder. Como hemos explicado en la inversión anterior, si uno calcula mal el fondo del ciclo, puede tardar varios años en ver beneficios o en recuperar la inversión. Y como hemos visto en este episodio, calcular mal el ciclo combinado en invertir en una etapa puramente especulativa puede llevar a perder toda nuestra inversión. Como sabéis, este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.